Entonces, ¿alguno de ustedes me puede dar alguna diferencia entre el neurocráneo y el viscerocráneo? El neurocráneo posee 8 huesos, mientras que el viscerocráneo 14. 14 a 15, dicen, ¿no? Ya. Esa es una diferencia, el número de huesos. ¿Otra diferencia? De que el neurocráneo protege al encéfalo, el sistema nervioso, y el viscerocráneo es más que todo para los huesos faciales. Más abocados a las estructuras faciales, ¿no? Ya. Posee más de los arcos branquiales. Correcto. ¿Qué otra diferencia? En tamaño son la relación en los adultos de 2 a 1. El neurocráneo además que unos son planos y otros irregulares. Planos y irregulares. Claro. Los huesos. Entonces, aquí ya. Entonces vamos a tener aquí las estructuras. Bueno, una vez que tenemos la piel y luego el tejido celular subcutáneo van apareciendo las porciones musculares, ¿no? Vamos a llegar hacia la parte ósea. Es lo que está desapareciendo aquí. Sí, espérate. ¿Sí se ve? Bien. Entonces, en el cráneo tenemos varias vistas, ¿no? O normas, como ya habíamos mencionado. Y aquí está la norma superior o vista superior o vertical también, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llamaría esta sutura? Coronario. Correcto. ¿Esta de acá? Sagitario. Y acá hay una intersección que se llama Bregma, ¿no es cierto? El punto bregmático. Ahora tenemos acá a otra sutura. La moidea. Y esta es la sagitaria. Y esto es lambda, ¿no es cierto? Algunas veces hay algunos huesecitos como el cráneo que trajo hace días a mí, ¿no? Que son como huesos supernumerarios, ¿no? Bormianos, ¿no? Que se llaman huesos suturales también, les llamamos, ¿no? Bien. También pueden ver un orificio, ¿no? Parietal, ¿no? A veces hay varios, a veces hay uno solito, a veces no hay, ¿no? Y entonces, ¿para qué sirve? Por ahí salen las venas emisarias que comunican el endocráneo con la superficie. Claro, la irrigación venosa del cuero cabelludo con el seno sagital, claro, superior en este caso, ¿no? Entonces estas también son importantes. También aquí están las dos eminencias, ¿no? Parietales, ¿de acuerdo? El vértex, que en este caso es el punto más alto. ¿Qué más podemos observar? Hay una sutura metópica. Claro, por acá, que ya se desaparece. Y a veces en algunos persiste. Y a veces cuando persiste se nota inclusive. Muy bien. Creo que eso sería lo más resaltante en esta vista superior, que viene a ser la calvaria, ¿no? O lo que viene a ser parte del neurocráneo. Y en este neurocráneo tienen entonces al frontal, ¿no? O sea, los centrales, claro, el frontal, también etmoides, esfenoides, occipital, y luego ya los parietales y los temporales, que lo vamos a ver, ¿no? Que son los 8 huesos del neurocráneo. Muy bien. Acá también se puede ver inclusive la protuberancia, ¿no? Y el punto más extremo viene a ser el línea, o sea, el punto más elevado de la protuberancia occipital externa. Bien, entonces vamos a ver ahora la norma lateral, ¿no? Aquí van a ver la norma lateral. A ver, cambiamos para que vean ustedes para allá. Ahí y acá. Acá.
Entonces, esta es la vista lateral o norma lateral. ¿Qué vamos a ver acá? ¿Qué me dice? Temporal, porción escamoso, ya. El maxilar. Parietal, que está acá también. ¿Qué más? Frontal, parte occipital. Peñasco está hacia adentro. Este es mastoides. ¿Y esto? Correcto. Ese es el esfenoides. Ajá. Entonces, aquí además vamos a ver la fosa temporal, que es este de aquí. Donde se inserta el músculo temporal. Ajá, donde se inserta primero la aponeurosis en la línea temporal superior y el músculo en la línea temporal inferior. Esta es la fosa temporal. Es un gran músculo, el músculo temporal, que luego pasa por debajo de lo que viene a ser el arco cigomático. ¿Quiénes constituyen este arco cigomático? Temporales. Claro, la apófisis cigomática del temporal con la apófisis cigomática del malar o cigomático, ¿no? Muy bien. Entonces este borde superior del arco cigomático señala el borde inferior del hemisferio cerebral. O sea, si dibujáramos los hemisferios cerebrales, aquí estaría su borde inferior, como el lóbulo frontal y parte del temporal acá. Pero acá resalta un punto, que es el de acá. Ujú. Claro, eso de ahí, ¿cómo se configura? Aquí hay una sutura coronal, temporal, y aquí viene el esfenoides y aquí el temporal. Entonces, este terio representa internamente ¿a quién? Claro, a la división anterior de la arteria meningia media. Por acá. La arteria meningia media. Entonces, esto viene a ser el terio, ¿no? Por eso es un punto importante. Sobre todo cuando hay allí alguna fractura, laceración, hay que tenerla en cuenta. Hasta acá el hemisferio cerebral, por acá la arteria meningia media. Muy bien. Pero por acá hay otro punto. Claro, aquí van a ver ustedes, por ejemplo, hay una sutura occipito mastoidea. Esta es la mastoides. Hasta acá. Otra que viene a ser parieto mastoidea, ¿no es cierto? Este es el estiloide. Y aquí está el asterio, ¿no? Muy bien. Aquí ustedes ven ya otro accidente que viene a ser la mastoides. Y esto viene a ser estiloides. Y hay un agujero entre este estiloides y este, ¿no es cierto? Para la emergencia de quién? Quinta rama del facial. O sea, del nervio facial. Del nervio facial. ¿No es cierto? Con la arteria estilomastoidea que hay aquí. A veces esta apófisis estiloides se alarga, es bien grande en algunas personas. Y da un síndrome de Eagle o del águila, con dolor, a veces faringio, y muy rara vez comprime a estructuras arteriales, ¿no? Entonces suele ser cortita, pero cuando es más grande puede causar un dolor odinofagia, dolor faringio y a veces no le encontramos causa y sin embargo es eso, ¿no? Cuando ustedes tengan paciente con parálisis facial, muchos de ellos le van a señalar que sienten un dolor detrás de la oreja cuando está iniciando la parálisis facial. Y es porque ahí es la emergencia aparente del facial. De acuerdo, que después veremos ya sus ramas. Muy bien, entonces este aspecto o vista lateral deja ver neurocráneo y también parte de viscerocráneo, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora la vista anterior. A ver, nos giramos por acá. Ahí está la vista anterior. O vista frontal. ¿Qué ven acá? Ahí está el frontal, los nasales, la cavidad orbitaria. ¿Qué más? Prominencia mandíbula. También los malares.
axigomáticos, maxilares, el proceso alveolar donde van los dientes, maxilar inferior con todas sus partes. Y bueno, aquí ustedes logran ver, ¿no?, la cavidad nasal, las cuales van hacia atrás, pero esto si lo retiráramos, entonces van a ver, ¿qué forma tendría esta? Pues eso lo Como una forma piramidal, ¿no es cierto? Pues se llama pirámide. Ajá, si quitamos todo el cartílago, queda la forma de pirámide, ¿no? Entonces, esta es la pirámide nasal que tiene, pues, en este caso el tabique nasal y que lo divide en una cavidad derecha e izquierda. Esta vista anterior nos permite ver la cavidad orbitaria, como ya ustedes han mencionado, y todas sus constituyentes, ¿no? Dentro de ellos el hueso frontal, el hueso malar, el hueso claro, maxilar, en este caso también el del ala mayor, menor, el unguis, ¿no? Que vienen a ser los huesos que constituyen la cavidad orbitaria. Muy bien. Ahora, aquí podemos aprovechar y ver un poquito más de la maxila. ¿Cómo se llama esto? ¿Y este? Este es coronoide, ¿no es cierto? La escotadura. Esto es la rama. Esto es el agujero, ¿no es cierto? Mentoniano. El cuerpo, el proceso mentoniano. El otro agujero mentoniano. Este es el ángulo o gonión. Aquí también. Y aquí tienen las apófisis que han sido mencionadas. ¿De acuerdo? La región maceterina es acá. Bien. Entonces, esto viene a ser la vista o norma frontal, la vista o norma lateral. La vista superior ya la vimos, y faltaría ver la vista basal, que va a ser un poco difícil. ¿Siempre los tres agujeros están en una misma línea? ¿Cuál? Supra, infraorbitales y los mentonianos. ¿Siempre van Sí, en la misma sí, línea? como se ve acá, casi aproximadamente, ¿no? El ramo supraorbital, infraorbital y mentoniano del trigémino. Cuando nosotros tenemos alguna patología, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama neuralgia del trigémino, ¿no? La neuralgia del trigémino es bien doliente. Entonces, por ejemplo, un paciente les puede venir diciendo que tiene un dolor muy intenso, como una descarga eléctrica en la cara. Entonces, el paciente siente este dolor intensísimo. Si es joven, tiene otras causas. Si es adulto o mayor, generalmente es esencial, o sea, no se le encuentra una causa clara. Y esa neuralgia del trigémino duele tanto que es causa de suicidio, inclusive en algunas personas, porque ya el dolor no lo resiste. Es intensísimo, ¿no? El trigémino tiene 3 ramas, de ahí el nombre. Pero 2 ramas, tanto la rama oftálmica como la rama maxilar superior, son exclusivamente sensitivas. En tanto que la rama inferior, maxilar inferior, es motora y es sensitiva. Bueno, suele doler entonces como una descarga eléctrica, muy intensa. Puede ser varias veces al día. Cuando es en jóvenes, por ejemplo, si alguno de ustedes tuviera neuralgia del trigémino, tendríamos que descartarle esclerosis múltiple. Y si fuera anciano, generalmente es una arteria, que es la arteria basilar, ¿no?, que está muy larga y que está rozando el nervio, y el batir de la arteria, al rozar el nervio, lo hace doler, ¿no? Entonces, en este caso, la neuralgia trigémino, cuando la trae el paciente y nosotros la examinamos, vamos a hacer una digitopresión en las zonas de salida de los agujeros, ¿no?, de los nervios. Entonces, le palpamos acá, le palpamos acá, le palpamos el mentoniano, y a veces entre la segunda y tercera rama es más frecuente, ¿no? Entonces, el paciente le despierta un dolor intenso. Entonces, esos son los puntos de Valeix, ¿no? V, A, L, E y X, ¿no? Los puntos de Valeix. Valeix fue un semiólogo, un neurólogo. Ajá. V, A, L, E y X, puntos dolorosos de Valeix. Sí.
En realidad se puede aplicar este término a cualquier nervio, pero como este es más llamativo, ¿no? Los puntos de Valey son más referidos al trigémino. Uno haría acá, dígito presión acá, dígito presión acá, y les aseguro que el paciente le despierta el dolor al paciente esta maniobra, ¿no? Bien, entonces Me dijo en ancianos arteria basilar y en los Esclerosis jóvenes, múltiple. en la esclerosis múltiple. Ujú. Bien, la norma basal, aquí no la vamos a ver bien porque está interferida por todo lo que es la columna cervical, pero ya la veremos mejor en el cráneo, ¿no? Y que tiene bastantes accidentes y agujeros. Otra cosa que podemos aprovechar acá, en todo caso, es la musculatura facial, ¿no? La musculatura facial es importante porque es inervada por el nervio facial, y la parálisis del nervio facial es algo bien frecuente de todos los días, más por estos meses inclusive, ¿no? Entonces el nervio facial, periféricamente hablando, tiene una rama para los músculos supraorbitarios y varias ramas para los músculos infraorbitarios. Entonces ya ustedes van a estudiar las ramas del nervio facial, que son auricular posterior, temporal, ¿no? La rama cigomática, bucal, mandibular y cervical, ¿no? Son las ramitas terminales del nervio facial. Pero estas dan ramas pues para el auricular de los párpados, para el prócer, para el nasalis, para los cigomáticos, mayor, menor, ¿no? Elevador del ala, de la nariz, el risorio, ¿no? Depresor de los labios, ¿no? Depresor del ángulo de la boca. Entonces tenemos nosotros diferentes musculitos acá. Claro, estos no, porque estos ya son los maceteros, pero todos los de la expresión facial son inervados por el nervio facial. Y entonces, cuando se lesiona el nervio facial, vamos a tener varios problemas, ¿no? Por ejemplo, como el orbicular cierra los párpados, al paralizarse el facial, más bien el ojo queda abierto. Se llama lagoftalmos, ¿no? Cuando se paraliza el elevador de los labios o el elevador del ángulo de la boca, entonces predomina el sano. Vamos a suponer que la parálisis fuera acá. Predomina el lado sano, entonces jala hacia su sitio, ¿no? Entonces la desviación de la comisura labial es al lado sano. Este ángulo de acá queda caído y por aquí la saliva o los líquidos que beba pueden caer. Entonces una parálisis del lado derecho llevará a que no puede ocluir certeramente la hendidura palpebral, el lado sano sí, entonces queda entreabierto, se llama signo de Bell. Signo de Bell por Charles Bell, quien escribió eso, ¿no? Bell es B grande, B labial, ELL, ¿no? El signo de Bell. El signo de Bell sería como esto. Consiste que al momento que se le pide al paciente que cierre los párpados, no puede hacerlo y se vislumbra la esclerótica. Bien, entonces decíamos que no puede arrugar la frente por el frontal, no puede cerrar bien el párpado, la comisura se desvía hacia el lado sano, el ángulo de la boca del lado enfermo cae, por allí los líquidos también, y también se afecta el gusto en la hemilengua ipsilateral, porque los 2/3 anteriores de la gustación son procesados por el séptimo bis o intermediario de Reisberg, ¿no? Claro, que es exactamente, ¿no? Entonces aquí, en este caso, la lengua vamos a tener problema de la gustación. Entonces se llama ageusia o hipogusia, cuando está disminuida la gustación. Entonces tendríamos lagostalmos, ¿no? Acá, borramiento de los surcos frontales, desviación de la comisura labial, agusia o hipogeusia. Y fuera de eso también, como hay problemas con la glándula lacrimal, hay epífora, o sea, lagrimeo, por el lado paralizado. Todo eso lo van a ver en el paciente. Además de eso, se afecta de acá, el platisma. El paciente no puede arrugar el lado correspondiente.
Muy bien. Exacto, también dice que se ve afectada la estimulación de las glándulas submandibular y la sublingual. ¿Eso cómo se llamaría? Claro, en ese caso se afectan porque el facial tiene que ver, sí, con el tema de la glándulas. Cuando afecta a la estimulación de saliva. Cialorrea, cialorrea con S. O sea, S-I-A-L-O-R-R-E-A, cialorrea. Muy bien. También se puede afectar, se reseca la mucosa nasal, el paciente lo nota, porque todo esto es inervado también por el facial. Muy bien, seguimos por acá. Para eso es lo que vamos a estudiar después, ¿no? Voy a ponerle acá, ya está. Luego viene su porción arterial, porque igual acá la calvaria, el cuero cabelludo es bien sangrante. Ya van a tener ustedes pacientes que se golpean la cabeza y vienen con bastante sangrado, ¿no? Entonces hay arterias que dependen de la carótida interna y externa, ¿no? Las externas son pues las temporales superficiales, ¿no? La auricular, la occipital, para esta parte que corresponde a la calvaria, ¿no? Por acá vienen ramitas temporales superficiales, por acá auriculares posteriores, por acá occipitales, claro, aquí nasales, ¿no? Nasoorbitarias, ¿no? Que van a tener todo esto. Todo eso es lo que da la irrigación, pero ya van a ver con más detalle y esto que presentamos acá, de las arterias que ustedes están notando aquí. Ya desde el cuello la veníamos siguiendo a la carótida externa, cuando ya se había dividido, ¿no? Y vamos a tener una arteria importante, como la arteria facial, ¿no? ¿No están todas sus ramitas acá? Pero esa arteria facial es muy importante. Además establece una anastomosis con las arterias internas, con la oftálmica. Esa es la arteria angular. Asimismo las venas también establecen conexiones con los senos. Por eso esta zona de la cara se le llama el triángulo de la muerte. Porque si hay lesiones aquí en la piel, hay venas emisarias con el seno cavernoso que queda en el interior. Y eso hace que las infecciones que tenemos acá afuera puedan drenar hacia la parte interna. Puede haber una tromboflebitis, una meningitis, ¿no? Entonces, recordar siempre que hay conexiones anastomóticas desde nuestro exocráneo hacia el endocráneo. Tanto por lo que ya habíamos visto acá, como los agujeros emisarios parietales, como también a nivel de la mastoides, que también tiene su agujero mastoideo, ¿no? Con el seno sigmoideo, por ejemplo, hay conexiones venosas, como estas de la cara que tienen conexiones anastomóticas con el seno cavernoso. Entonces, esta arteria facial se anastomosa con una ramita que viene a ser la rama de la arteria oftálmica. La oftálmica es la rama terminal de la carótida interna. Y eso es importante porque si hay una alteración, ¿no? De la carótida externa, ¿no? Esta vía anastomótica le puede ayudar, o viceversa. Siempre hay conexiones anastomóticas que ver. Bueno, entonces nos faltaría ver la cara inferior y recapitulando diríamos, tenemos la vista o norma superior con brecma, con lambda, ¿no es cierto? Aquí también pueden suceder alteraciones del cráneo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos que se cierra prematuramente la coronal, la sutura coronal, ¿no? Entonces, o que se cierre prematuramente la sutura sagital,
o que se cierre una parte de ella, ¿no? Entonces toman sus nombres diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando se cierra una parte de la coronal, se deforma, es una deformidad del cráneo, ¿no? Esta sigue creciendo y bien irregular. ¿Cómo se llama eso? Ese tipo de cráneo. Entonces, otra es cuando se cierra la sutura coronal. Y entonces crece así el cráneo para arriba, así, longitudinal, como una torre. Turricéfalo, así, para arriba, en condiciones patológicas. O cuando, por ejemplo, tiene así, crece solamente, o se cierra una parte, ¿no? Que se deforma, se llama escafoencefalia. Entonces, o plagioencefalia, ¿no? O la escafoencefalia cuando se cierra esta antes y se forma así alargado, como los moldes de los zapateros, ¿no? Así. Entonces, puede ser una que crezca así para arriba, o sea, ya le ves la cara larga, un turricéfalo, o escafoencefálico o plagiocefálico deformado por partes, ¿no? Eso depende del cierre de la sutura, porque a nivel fetal, aquí hay una estructura que se llama, todavía no están soldadas las suturas. Fontanelas. La fontanela anterior, ¿no? También acá, hay una fontanela posterior a la idea. También puede haber acá, una esfenoidal. Y también puede haber acá. Ajá, mastoidea. Entonces, así tienen ustedes las diversas suturas que permiten el crecimiento del cráneo a medida que también crece el volumen cerebral, ¿no? Que es importante tener en cuenta. Ahora, en ese caso también, muchas veces hay un cierre prematuro de todas las suturas, ¿no? Se llama cráneo-sinostosis. Así tenemos nosotros, a veces me llegan niñitos que tienen discapacidad intelectual y llegan con microcefalia, o sea, su cráneo es pequeñito, desproporcionado al crecimiento de su cuerpo, porque estos se han cerrado antes de tiempo, llegan con ese problema, ¿no? Entonces, muchas veces tienen dolores de cabeza, irritabilidad, no hay desarrollo cerebral y los neurocirujanos pueden procurar hacer ventanas como para darle espacio para que pueda crecer. Sí. Entonces, se tiene que hacer ese tipo digamos. ¿En el caso del Zika también sería igual? El Zika está, claro, produce microcefalia. También se agarraría mucho. Pero más que por la craniosinostosis, es por la lesión misma del parénquima cerebral. En el caso de la craniosinostosis, significa el cierre prematuro de las suturas. Y eso hace que el cráneo se cierre y por más que se quiera expandir, su cerebro no puede. En el caso de las infecciones, internamente ya el mismo parénquima no crece y con ello el conjunto tampoco. Ajá. Acá en cara, bueno, de las cosas que vemos aquí en lo que es la cara, en cuanto a la piel, si empezáramos nosotros de acá, bueno, vemos varias cosas, ¿no? En principio, si habláramos solo de cara, podríamos decir la parálisis facial, ¿no? Que ya hemos comentado. Pero no es lo único, cara tiene muchas cosas. Por ejemplo, si las cejas se caen, las colas de cejas por acá, y dependiendo de la epidemiología, la facies leonina orienta a lepra, por ejemplo. En el caso de que un paciente tenga deformidades aquí como granulomas y es alcohólico, se llama rinofima, ¿no? Que caracteriza a los pacientes alcohólicos. ¿Habrán visto algunos que tienen hinchada la nariz? Esas formaciones apelotonadas se llama rinofima, ¿no? Caracteriza a los alcohólicos. Otros son las lesiones en alas de mariposa, el rubicundez, que es en el lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, ¿no?
otros casos, las fracturas, ¿no? Bueno, hablando ya después de la porción ósea, pero hablando de piel, ¿qué más podríamos ver? En el aspecto general de la cara, la acromegalia, por ejemplo, cuando hay tumores de hipófisis de la hormona del crecimiento, entonces se deforman, los pómulos comienzan a crecer, también la glabela, ¿no? Todo eso comienza a deformarse, la mandíbula también crece, las manos también, entonces acromegalia. Acro significa extremidad en realidad, ¿no? Megalo es grande, pero la acromegalia lleva también consigo a la configuración del cráneo y hay un prognatismo, o sea, la mandíbula crece, ¿no? Se vuelve bien grande. También los cigomáticos también. Y también todo lo que viene a ser la base. Se amplía la pirámide también en ellos, ¿no? En cara, la fascia es parkinsoniana, por ejemplo, ¿no? La fascia del jugador de póker, porque está casi no parpadea, no está como una fascia fija, poco expresiva, le llamamos fascia inexpresiva. Es muy untuosa o sebácea la fascia de un parkinsoniano, por ejemplo. Todo eso lo van a volver a repasar en semiología, cuando lleven el 7º ciclo, semiología y fisiopatología, ¿no? Por el rostro uno puede diagnosticar muchas cosas. Hay facies de Cushing, ¿no? Que es cara de luna llena, ¿no? A veces por el sobreuso de corticoides también. Hay facies febril, donde hay rubricundez también en toda la cara, a veces aquí en esta zona. Hay la facies pálida clásica de la anemia, ¿no? Entre otras. Muy bien. Pero allí nomás no hay problema, ya vimos lo de los músculos, pero también hay problemas en el cráneo con las fracturas, que son relativamente frecuentes en los accidentes, ¿no? Así que Lefort, que fue un médico francés, hizo una clasificación de las fracturas que las deben de repasar, que son 3, ¿no? Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3, que son la forma en que se puede fracturar los huesos de la cara, ¿no? Que eso es todo interesante. Entonces son 3 tipos de fractura aquí en cara, de acuerdo al Lefort, que hasta ahora se utiliza, por eso fue hecho en el siglo XIX, aquí por los años 1880, por ahí Lefort la planteó, no me acuerdo el nombre de esa, Charles también Lefort, creo, la planteó en aquella oportunidad, ¿no? Porque había visto mucho en los soldados también, cuando tenían fracturas, que habían algunas que pasaban aquí por los procesos alveolares, implicaba también la división del tabique nasal hacia el septum, todo esto, ¿no? Una forma de fractura. En cambio otras se iban más hacia la parte posterolateral por acá y luego hacia la región nasal. En la segunda fue por el borde inferior o infraorbitario. Y la tercera forma ya sí se va por el borde supraorbitario, implica el hueso frontal, etmoides, el esfenoide más grave, ¿no? Entonces son formas en que se puede fracturar. Como también, aparte de ello, hay formas reforzadas. Eso quizá lo pueden encontrar, creo que en el MUR, las formas reforzadas de los contrafuertes, le llaman, ¿no? Del cráneo. Hay un contrafuerte, o sea, que se recubre de músculos y por allí la distribución de la fuerza por ese lado protege a las zonas que son más débiles. No hay un contrafuerte frontonasal por acá, ¿no? Hay otro que es cigomático por acá, cigomático órbito lateral, otro contrafuerte. Otro es por acá frontal y otro es occipital, ¿no? Esos son lugares más reforzados que tiene el cráneo, por las porciones musculares que se implican allí. Muy bien. Otra de las cosas que van a ver con cierta frecuencia son las epístasis, ¿no? O sea, el sangrado nasal. Son por varices de las venas septales del septum,
sangran, pero a veces cuando son abundantes puede llevar inclusive a la asfixia del paciente. Hay que hacerle un taponamiento para poder cohibir, ¿no? Hacer hemostasia en ese caso. Bueno, y cómo no decir, pues, ya lo que los odontólogos ven, los abscesos dentarios, las caries dentales, etcétera, ¿no? Y las muelas del juicio. Doctor, ¿cuál sería la diferencia de rinorragia con la epistaxia? ¿Que no tienen el mismo origen en las fosas nasales? No, son términos sinónimos. Rinorragia, no rinorraquia, ¿no? Sino rinorragia. Sí. Rinorragia con epístasis. Son ¿Sí? sinónimos Ujú. porque yo que dijo que no tienen el mismo origen en las fosas nasales, sino que pueden estar sangrando las arterias sigmoidales. Mm, Pero serían no, sinónimos. o sea, en ese momento que sangra no sabe. Generalmente el otorrino ingresa con sus espéculos, puede ver internamente y ve si son... el término epístasis más se alude a las venas septales, ¿no? Entonces ve las cabecitas de venas sangrando y tiene que cauterizarlas. Sí, las cauteriza. Más, o sea, uno por arteria. El otro, o sea, es más general, ¿no? El término de una rinorragia implica una epístasis, pero puede ser porque alguien tenga, por ejemplo, un resfrío común y a veces, por ejemplo, también tiene sangrado, o porque consuman anticoagulantes y también pueden sangrar, o porque tengan un accidente, un golpe, ¿no? También pueden sangrar. Claro, claro, uno lo describe como rinorragia, ¿no? Entonces, pero a veces en medicina lo usamos de manera indistinta. Epístasis, hemorragia. Ya nosotros sabemos que cuando hablamos de epístasis, más precisamente estamos hablando de las varices, para hacerle interconsulta al otorrino, ¿no? Que venga a cohibir. A veces lo llamamos de emergencia, porque sangra tanto, ¿no? Que el paciente pues se atraganta con la propia sangre, esa vez abundante, los coágulos que se van formando. A veces no para, sino más. Y hay técnicas para poder hacer un taponamiento en la parte posterior. Bien. Ya después iremos estudiando los diferentes nervios. Hemos hablado lo más del facial, pero hay muchos más nervios que vamos a tener implicancia aquí. Las regiones que nosotros vamos a ir estudiando son la región temporal, la región infratemporal, la región parotibia, la región masseterina, la región nasal, la cavidad oral y la región nasal, así como la cavidad orbitaria. Así que tenemos bastante por repasar y estudiar. Creo que es lo que nos podría ayudar esta mesa ahora. Podríamos pasar a los